Historias entre mundos. Se nos ha entrenado desde pequeños diciéndonos que los poderes mentales son pura fantasía, y nos lo muestran en películas que han tenido mucho éxito, demostrando entre comillas que es pura ciencia ficción. Actualmente se ha desatado un movimiento de libertadores del conocimiento que nos han abierto los ojos, mostrándonos que la historia y muchas cosas que nos han venido imprimiendo en nuestra psique es mentira. Lo que sucede es que el sistema nos ha arrancado casi de raíz esa parte innata en nosotros, inundándonos de preocupaciones que no deberían ser preocupaciones, como lo de alimentarnos, abrigarnos y protegernos. Pero no solamente eso, también nos han llenado de químicos en nuestra alimentación, estos químicos que producen múltiples enfermedades. Pero la esclavitud moderna es casi tan igual como la esclavitud que se ha registrado durante la historia del ser humano. Estos libertadores energéticos se han revelado y han descubierto que es posible volver a nuestra esencia y romper todo ese primado negativo. Han descubierto que esta es su misión. Amigos, hoy les traigo una habilidad psíquica innata en el ser humano y es la visión remota. Como ya saben, el proyecto Stargate ya no es un misterio y he visto un documental acerca del estudio que se realizó en los años 70 de visión remota y se los he querido traer hoy. Es muy interesante y les contaré lo más importante o lo que más me impactó de este documental. Muchas de estas personas que fueron parte del experimento de visión remota fueron desacreditados y humillados, pero creo que en este tiempo hemos despertado y ya sabemos por dónde va todo. Ingo Swann fue uno de ellos. Fue un psíquico, artista y autor declarado, conocido por ser el co-creador, junto con Russell Tarr y Harold Puthoff, de visualización remota y específicamente el proyecto Stargate. Solo para refrescar un poco lo que fue el proyecto Stargate, precisamente una unidad secreta del ejército de los Estados Unidos, establecida en 1972 en Fort Meade, Maryland, por la Agencia de Inteligencia de Defensa, para investigar el potencial de fenómenos psíquicos en aplicaciones de inteligencia militar y doméstica. En el documental, Harold Puthoff, quien fue el encargado del proyecto, es entrevistado y él explica que estaba trabajando en láser y también ya había desarrollado algunos experimentos en el campo de la visión remota. Lo curioso es que dice que él ya había entregado algunos resultados de estos experimentos, por lo que inmediatamente lo pusieron a cargo. ¿No les parece que esto es un poco contradictorio cuando dicen que el proyecto no funcionó? Se los dejo para que saquen sus propias conclusiones. Puthoff menciona que nunca imaginó que le tomarían 15 años de su vida, iniciando el proyecto a finales de 1972 para encontrar al espía perfecto. Por lo que dijo, Ingo Swann era un psíquico muy popular y fue por lo tanto una de las primeras personas que vinieron a nuestro programa. Yo puedo cerrar mis ojos y ver cualquier lugar de este planeta. ¿Por qué no? ¿Por qué no exploramos eso? Y para calmarle le dijimos, de acuerdo, haremos algunos experimentos. ¿Cómo desea que lo hagamos? Y él nos dijo, bien, elijan unas coordenadas, longitud y latitud de cualquier mapa y yo les diré lo que hay allí. Y entonces comenzó a darnos unas magníficas descripciones de lagos y montañas y otros, y pensamos que podía tratarse de un caso de supermemoria. Se ha memorizado el globo terráqueo. Así que buscamos coordenadas más específicas, como por ejemplo edificios, lagos en grandes regiones, pequeñas porciones terrestres en medio de grandes océanos, y continuó acertando. Reconocimos que existía algo en todo aquello que merecía ser investigado. Varias personas fueron reclutadas para el proyecto. Entre ellos habían agentes de información, sargentos, artistas, personas con experiencia cercana a la muerte, personas que ya tenían cierto contacto con seres extraterrestres y experiencias paranormales, gente que había visto ovnis. Ingo Swann desarrolló una técnica para visión remota en 1983, lo que permitió reclutar más personas para el proyecto. Uno de los primeros seleccionados fue Ed Dames. Swann fue mi maestro, uno de los más duros y difíciles profesores que yo haya tenido nunca. Lo que él quería que hiciéramos rayaba en lo increíble. Era un perfeccionista. Él no permitía absolutamente ningún error en el desarrollo de nuestros deberes de entrenamiento. Restallaba el látigo constantemente. Era un entorno muy estresante.
más estresante que ningún otro programa enérgico de los muchos del ejército en que yo había estado. Otro testigo lejano que recuerdo era muy bueno para detectar cualquier cosa nuclear. Cualquier cosa relacionada con material nuclear, para él tenía un halo verdoso. De hecho, me di cuenta de que era cierto cuando yo también detecté un verde, como la kriptonita, me pareció. Una luz verde kriptonita crecer y brillar en el material nuclear visionable. Swan describe en la entrevista algo que lo impactó mucho en una de las prácticas de visión remota y dice: Un día preparamos unas coordenadas y el lugar resultó ser un campo de prisioneros. Las construcciones eran del tipo de barracones americanos, 2 plantas. A propósito, no estaba en América y estaba rodeado, metido en un bosque. Todo estaba cubierto por el bosque. Era imposible fotografiarlo desde el cielo con satélites espía o cosas por el estilo. Tenía 3 enormes vallas con alambre de espino guardadas por perros y había una terminal de tren con una vía que llegaba hasta el edificio principal donde confluía una carretera que también daba la impresión de estar protegida a ambos lados durante un tramo considerable y así sucesivamente. Y allí estábamos sentados cuando dije: bien, esto es un campo de prisioneros, ¿puedes decirme por qué están tan interesados en un campo de prisioneros? Y mi monitor, a quien no nombraré, dijo: bueno, míralo todo a tu alrededor, algo debe de haber ahí. Y entonces vi 2 grandes puertas de ascensores en uno de los edificios y me dije: ajá, muy bien, no pueden subir, por lo tanto tienen que bajar. Y bajé y allí abajo había un mundo completamente distinto, un mundo horrible, terrible. Me encontraba en una estación de investigación biológica llena de monos, perros, caballos y cerdos a los que infectaban con enfermedades biológicas terriblemente infecciosas, y a seres humanos también. Probablemente el campo de prisioneros de arriba servía para retener a descontentos políticos quienes desaparecían. Eran utilizados como objetos. Y ese fue un recuerdo que todavía me hace llorar. Me convirtió en una ruina. Fue la más espantosa de mis visiones y debí de gritar y llorar más de 1 hora hasta que recobré la compostura y la razón. Mi conclusión: no debería de hablar de ello. No puedo identificar el país, pero sé que lo identificaron como lo que era y que fue completamente destruido un par de años después. Ed Ames fue uno de los encargados de entrenar a muchos testigos lejanos y explica lo siguiente: Uno se da cuenta de que esto es una herramienta, que la visión lejana funciona de verdad. Se consigue información certera. Lo suficientemente certera para ser utilizada en casos de fuerza extrema o situaciones de vida o muerte, y cambia tu vida. Nunca se vuelve a ser el mismo después de acabar el entrenamiento. Jamás podremos volver a relacionarnos de la misma manera con el mundo que nos rodea, ni con el tiempo y el espacio tampoco. Y las implicaciones son demasiado profundas. Ni siquiera con nuestros compañeros de armas éramos capaces de relacionarnos como antes. Así que echábamos a andar por los pasillos del Pentágono y escuchábamos la música de la zona gris y cosas por el estilo mientras caminábamos. Lo que dice Ames es algo que es muy cierto. Creo, en mi opinión, que entre más nos adentramos a las prácticas tanto mágicas, esotéricas, radiónicas, psicotrónicas, psiónicas, etc., vamos viendo los resultados. Nuestra perspectiva de este mundo y todo lo que lo rodea cambia totalmente. Las energías se van moviendo de cierta forma que nuestro entorno va cambiando y todo se va despejando para que estemos más contactados con esa dimensión que se fusiona con esta y podemos darle vuelta como una camisa, y es entonces que podemos ver las costuras
y las podemos deshilar. De alguna forma, las sincronizaciones, los números como el 1111, se vuelven parte de nuestra vida y nos aparecen en cualquier lado. Logramos captar mensajes psíquicos en donde no podíamos ver antes. Amigos, a esta gente le cambió la vida. Podría parecer dramático, pero para los testigos lejanos el contacto con lo paranormal era inevitablemente el comienzo de una transformación personal. Una transformación que no sabían a dónde podría llevarles. Algunas personas comparan algunas de sus experiencias en visiones lejanas, especialmente las experiencias con profundo contenido de biosituación, donde tú realmente te vas a otro sitio diferente. Otras personas lo compararían con una alteración del estado provocada por drogas. Sin embargo, hay una gran diferencia. Y es que cuando haces visión lejana, siempre tienes el control. La visión lejana no produce efectos colaterales duraderos, más que el hecho de que pueda cambiar toda tu vida y tu apariencia, el universo, el mundo y las cosas a tu alrededor. Uno de los compañeros de Mel Riley en la unidad era Lynn Buchanan. Una pequeña consecuencia de esto realmente puede ser grande. Es que si tu esposa, digamos que no está lista para su nuevo marido, es posible que surjan problemas maritales y todo eso. Así como explica Buchanan, hay personas que no están listas para aceptar todo este mundo. Y es por miedo o por fanatismo religioso muchas veces que no lo aceptan. Pero es entonces que nos debemos de rodear de personas que desean trascender. Por supuesto, teniendo un equilibrio y evitando las sectas y falsos profetas. Todo en equilibrio y siempre investigando. Muchos de ellos se divorciaron, otros cambiaron sus vidas y sus parejas no aceptaron ese cambio o sí los aceptaron. La esposa de Ed Dames, por ejemplo, prefirió divorciarse de él. Se volvió más y más obsesionado con el tema. Y entonces, él trabajaba mucho, largas horas. Y me advirtió que era preferible que me transformara con él, o que si no, él me dejaría atrás. Con frecuencia me dice que está tratando de hacer un hueco en la historia y cambiar la humanidad. Tenía esa gran idea. Así que si le decía, bueno, es que no puedes hacer cosas normales, entonces se enfadaba mucho conmigo. Su mayor interés eran los extraterrestres, los ETs. A finales de los años 80 hubo una serie de escándalos militares que provocaron que la gente del proyecto fuera vigilada con más rigurosidad. Y al final, mucha de la documentación fue quemada. El secretario de Defensa, un colega, buscaba en la línea esquemática de Oliver North, nuestro propio esquema. Estaba intentando encontrar otros grupúsculos organizados que se hubieran convertido en pesadilla política. Respecto a nuestro grupo, se dijo, en beneficio del secretario de Defensa, que se revisaran nuestras operaciones. Todas nuestras operaciones, que representaban muchos años de trabajo, fueron trituradas por los administradores civiles, que quemaron 2 trituradores de papel. Literalmente quemaron los motores de las máquinas al intentar destruir todos nuestros archivos. La unidad fue desintegrada y solamente quedaron unos cuantos que fueron trasladados. A pesar de la desclasificación en este año de los documentos Stargate, pienso que de alguna forma se está desarrollando actualmente algún tipo de proyecto similar a este. Y pues tomo las palabras que dicen. Bueno, yo creo que incluso si no hubiéramos tenido éxito hasta ahora, y si el ejército no nos hubiera abandonado como lo ha hecho, yo seguiría siendo partidario de la continuación como lo fui originalmente. Hay algo en ello que no podemos explicar, pero que funciona y
Si pudiéramos hacerlo funcionar con más precisión y fiabilidad, habría montones de cosas que podríamos hacer con ello. Para mí la prueba de que cualquier persona puede desarrollar esta habilidad como el de tocar el piano o la guitarra es que el documentalista Jim Schnabel se entrenó con Ingo Swann y así lo explica. Bien. Me sería imposible la comprensión total de esta historia de visión lejana sin haberla probado yo mismo, y lo hice, entrenando durante varias semanas con Ingo Swann, aprendiendo las técnicas que él utilizó y con las que entrenó a muchos otros hacía 10 años. Algunas veces durante nuestras sesiones de entrenamiento me preparaba coordenadas cartográficas y recibía información durante toda la sesión, pero en otras ocasiones no tenía esas coordenadas ni monitor que me devolviera información, lo que me convertía en un ciego total con respecto al objetivo en conjunto. Y dejando un poco de lado la precisión, conseguía describir los objetivos bastante bien y con bastante frecuencia como para convencerme a mí mismo, al menos, de que la visión lejana no es una ilusión. En este documental hablan personas que fueron parte de este proyecto y cómo impactó sus vidas. Dan ciertos detalles y también Ingo Swann dice que cualquier persona puede desarrollar estas habilidades, que como opinión personal es como aprender a leer o a escribir. Swann decía que casi cualquier persona podía demostrar alguna habilidad relacionada con visión lejana. El general Thompson, director de información del ejército, decidió averiguar lo que había de verdad en esa afirmación. Y un día, en su despacho del Pentágono, sus colaboradores le pusieron un objetivo de visión lejana para experimentar. El objetivo era la estación de trenes de Alejandría. Pero uno de los fenómenos de las visiones lejanas es que uno selecciona el objetivo más interesante que haya en la vecindad, y yo elegí el templo masónico. Lo comprendí cuando me condujeron al lugar y al mirar hacia arriba desde la estación vi el templo. Era lo que yo había seleccionado. Algunas semanas después lo volví a confirmar mientras despegaba del aeropuerto nacional al ver el templo masónico desde el mismo ángulo en que lo había visionado. Me resultó completamente familiar. Por lo que yo ya sabía de visiones lejanas, me convencí de que había sido capaz de ver algo, aunque imperfectamente. Así que la decisión que tomé fue montar una pequeña unidad de investigación de visiones lejanas y de bajo costo en casa. Saboreando las partes perceptivas de la experiencia. Y es entonces cuando llega la pregunta, ¿puedes ver el exterior del edificio? ¿Cómo entrarás en él? Se puede recomenzar todo el proceso esquematizando de otra forma los contactos dimensionales y los dibujos y cosas de forma que puedas preguntarte, ¿qué hay dentro? El monitor puede decirte, baja 15 metros bajo tierra y allí te encontrarás. Cuando le dábamos las coordenadas geográficas, Swann aparentaba un estado mental completamente normal, concentrándose en estímulos visuales y otras impresiones que burbujeaban desde su subconsciente. Cuando el testigo está físicamente en estas coordenadas, puede empezar a experimentar las sensaciones que lo conforman, y estas fluyen como el agua de un recipiente. Se puede confeccionar largas listas de ellas, y en muchas ocasiones entender lo que la visión encierra simplemente por las respuestas de la fase 2. Fue cuando descubrimos que cuando aquello se hacía suficientemente extenso, nuestro sistema natural comienza a describir tamaños y formas, volúmenes y calidades y cosas así. A esto lo llamamos contacto dimensional con la visión, y es cuando de repente los vemos dejar de escribir las palabras que nos explican si hace calor o frío y demás, entonces empiezan a dibujarlo. Bien amigos, esto sería todo por hoy. Gracias por su gran apoyo, les envío un gran abrazo fraternal y hasta el próximo video.